Pues obviamente todos nosotros debemos tener algo bien claro, y es que la Biblia fue escrita hace muchos años. Permítame decirle alguna cosa que es importante. La Biblia, la Biblia, y lo estudiábamos la semana pasada, la Biblia fue escrita en un momento, por supuesto, de 1600 años. 1600 años es el tiempo que está, en el que se tardó la Biblia en ser escrita. Desde el primer libro hasta el último libro, 1600 años. Como lo estudiábamos la semana pasada, muchos de los textos que hoy nosotros tenemos, la Biblia que hoy tú y yo tenemos, las muchas versiones de la Biblia que hay, son simplemente versiones. En ningún caso, oiga bien, en ningún caso nuestra Biblia está, no es un libro. Los escritos originales, los manuscritos originales no existen de ninguna manera, no existen ni aún uno. No hay un solo libro de los manuscritos originales que exista, por muchas razones. Una de esas porque obviamente esos textos, esos materiales en que se escribieron no iban a tardar 2000 años o menos en cuanto, por ejemplo, hablar del Nuevo Testamento, mucho menos los libros del Antiguo Testamento. O sea, no podríamos tener libros, no hay un material, no hay absolutamente nada. Por la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, que ya lo estudiamos nosotros aquí, que dice que todo se desgasta, que todo se desusa, que todo se deteriora. ¿No es así? Por lo tanto, no hay un solo escrito original, no hay un solo. Tenemos copias, ¿cierto? Tenemos copias de los originales, y además de eso, que tenemos copias de los originales, algunos fueron escritos de las copias originales, pero, y eso fue lo que sucedió en el hallazgo arqueológico del Qumran, del Mar Muerto, que bueno, no voy a repetir la enseñanza extraordinaria y fenomenal que la semana pasada dio el pastor Miguel Benavides. Usted puede verla en nuestro canal de YouTube, usted puede verla en el canal de la iglesia, la enseñanza del miércoles pasado, que fue muy interesante. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces es importante que tengamos eso bien claro. No hay ningún texto original, nadie puede tenerlo, ni siquiera el Vaticano, porque mucha gente dice no, que el Vaticano tiene unos libros guardados, que el Vaticano escondió yo no sé cuánto. Eso no es verdad. Hay muchos libros que se escribieron, por supuesto que sí, muchos libros, pero los libros que se escribieron y los evangelios que de repente pudieran surgir, como el evangelio de María, como el evangelio de Pedro, como el evangelio de Bartolomé, como cualquiera de estos evangelios que aparentemente por ahí dicen que están escondidos y que de alguna manera contradice lo que está escrito en la Biblia, tenga por favor presente que esos libros, cuando se escribió o cuando se recogió el canon del Nuevo Testamento, esos libros existieron en esa época, y en el escrutinio, en la caña de medir que se estableció para eso, esos libros fueron descartados. De manera que esos libros, no se preocupe porque de repente vaya a aparecer un libro que hoy día tenga de pronto una contradicción con lo que está escrito en la Biblia. No, eso es claro. La Biblia, el Señor no solamente la inspiró, sino que el Espíritu Santo también guió al proceso de la canonización de cada uno de los libros de la Biblia. Amén. Por lo menos en lo que se refiere a los libros que hoy día tú y yo tenemos. El concilio de Cartago fue el concilio en el que se escogieron los libros de la Biblia, por lo menos donde se seleccionaron los libros del Nuevo Testamento. Ya hubo un concilio de posterior, en el concilio de Trento, ¿cierto? En el año 1575, en plena Edad Media, en plena oscuridad, cuando la iglesia romana vino y sacó unos libros, no para el Nuevo Testamento, sino para el Antiguo Testamento, llamados los libros deuterocanónicos o libros apócrifos, espurios, porque fueron libros que no fueron divinamente inspirados. Eso ya lo hemos explicado muchas veces, pero hoy se los quería simplemente recordar. Cuando una persona lee la Biblia y se tiene que y olvida o desconoce que la Biblia fue escrita en un contexto primero histórico, distinto al que tú y yo tenemos hoy día.
La Biblia fue escrita en un contexto cultural diferente al contexto cultural en el que tú y yo hoy vivimos. Por lo tanto, cuando tú estás leyendo la Biblia y encuentras que hay cosas que no te cuadran a ti, que de repente no entiendes del por qué, es evidente que hay un problema no en la Biblia, sino en cada uno de nosotros, que en algún sentido somos ignorantes de algo que obviamente en la Biblia tiene toda una explicación. Todo, absolutamente todo en la Biblia tiene una maravillosa y majestuosa explicación. Entonces, cuando una persona encuentra una aparente contradicción, los opositores, que ya sabemos que son bastantes, que se quieren levantar para desacreditar la Biblia, en algún sentido, para decir en algún caso que la Biblia está errada. ¿Ha escuchado a algunos decir que la Biblia está errada? Bien. Pero también se levantan otros para decir que la Biblia está incompleta, como el demonio Walter Mercado, que ahora dice que él tiene la comisión divina de escribir la segunda parte de la Biblia. Lo que el ignorante no sabe, porque la ignorancia es atrevida, es que la Biblia ya tiene la segunda parte completa y es el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que la Biblia ya está completa. Pero la gente, no faltará el que le crea, no faltará el que diga amén, no faltará el que, como ya está un poco desacreditada la astrología de Walter Mercado, él querrá levantar la iglesia de Walter Mercado. Y el problema no es que se levante gente como esa, el problema es que hay gente también como esa que termina siguiéndolos, ¿cierto? Bueno, entonces la gente quiere desacreditar el cristianismo, la fe, la Biblia, y en algún sentido entonces comienzan a gestar una cantidad de objeciones a lo que hoy día pues obviamente tú y yo tenemos. Podemos decir que en el proceso de copias y de versiones, en algún sentido se pudieran dar algunos errores, porque la Biblia puede tener errores, pero errores en el concepto de transcripción. Primero que todo porque en la Biblia no fue escrita si usted está leyendo el español de la Biblia, ya estudiamos la semana pasada de dónde surgió la versión Reina Valera, que en algún sentido nosotros los cristianos evangélicos a nivel mundial utilizamos tanto. Ya explicamos la semana pasada de dónde surgió la versión Reina Valera. Pero cuando nosotros estamos hablando del idioma en que se escribió, griego, hebreo, arameo, al día de hoy, seguramente que en esa cantidad de transcripciones, de traducciones de un idioma al otro, posiblemente se escapen algunos errores de tipo gramatical, errores de tipo de redacción, errores en algún sentido, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Ahora, para eso existe lo que se denomina el Antiguo Testamento interlineal hebreo y el Nuevo Testamento interlineal griego. Cuando usted esté leyendo la Biblia y usted encuentre que hay de repente cosas que, bueno, pues básicamente usted puede irse al griego, usted puede irse al hebreo en los textos que ya conocemos como el Antiguo Testamento interlineal hebreo o griego, y ahí usted va a poder encontrar cómo es que la palabra o el texto que está escrito allí de repente puede tener alguna disyuntiva en cuanto al original. Pero es importante que nosotros tengamos claro, podemos decir que la Biblia es casi que totalmente pura en el contexto gramatical. Me estoy refiriendo a la gramática de la Biblia. Posiblemente en la Biblia haya algún error de tipo geográfico. Puede que en la Biblia haya un error numérico, puede que exista eso, pero eso en ningún sentido, y es importante que todos lo tengamos claro, en ningún sentido va a desvirtuar el mensaje general de las Escrituras. En ningún caso va a dañar el contexto general, el mensaje supremo, la doctrina de la Biblia no se va o no se verá en ningún caso afectada por lo que allí está escrito. La copia más cercana que nosotros tenemos del Nuevo Testamento data del año 130 después de Cristo. ¿Ok? El año 130 después de Cristo. Hay libros de la historia y de la literatura universal, como por ejemplo la Ilíada, que escribió Homero, que se escribió en el año 900 antes de Cristo. La última copia más cercana de ese libro
se encontró en el año 400 antes de Cristo. La copia más cercana en el año 400 antes de Cristo. Y de repente podríamos nosotros decir que la Ilíada o cualquiera de esos libros históricos, ¿está claro?, tienen que en algún caso actualizarse. Nadie, fíjate tú, nadie duda de la Ilíada, nadie hace referencia a los libros, como por ejemplo la Ilíada, las guerras galas de César, las tetralogías de Platón, los escritos históricos de Herodoto, los escritos de Eurípides, por ejemplo, que son escritos muy importantes dentro de la literatura universal. Ninguno de esos libros está siendo puesto en duda. La gente no tiene ningún reparo en ponerle duda a nada de eso, mas sí le ponen duda a la Biblia, porque evidentemente detrás de aquello hay una mano diabólica que indudablemente pretende socavar la Biblia, y socavando la Biblia pretenderá socavar el cristianismo. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y tanto poder tiene la Biblia que cualquiera que lee la Ilíada o la Odisea o cualquiera de esos libros históricos podrá tener un poquito más de cultura, pero quien lee la Biblia suficientemente y de manera correcta, la Biblia lo transforma, lo renueva y lo hace una nueva criatura. ¿Amén a eso? Así que ahí está el poder sobrenatural de las Sagradas Escrituras. Dale un fuerte aplauso, vamos. Entonces, ¿cuándo ocurre una contradicción? Una contradicción ocurre cuando tú encuentras un texto de la Biblia que de repente y al mirarlo con otra de otro pasaje, encuentras que en algún sentido no hay una misma redacción, o no hay un mismo contenido, o no hay una misma percepción. Permítame explicarle algo. Hay cosas que podrían ser diametralmente contradictorias. Hay cosas que podrían ser diametralmente contradictorias, como por ejemplo decir algo que en un pasaje alguien diga: estoy paseando con mi familia, y en otro pasaje de pronto diga: no estoy paseando con mi familia. Ahí hay una evidente contradicción. En la Biblia no hay ninguna evidente contradicción. En la Biblia no hay ni una sola que demuestre que aquí dice una cosa contraria a lo que dice aquí. No la hay. O si usted la ha encontrado, por favor hágamelo saber. Pero no hay un solo texto de la Biblia que diametralmente se contradiga. Hay textos de la Biblia que podrían en algún sentido tener un enfoque, mientras que en otro sentido pueden tener otro enfoque. Por ejemplo, y tomando un ejemplo en este sentido, podríamos decir algo así como decir: Roberto vio salir a 2 personas de un carro negro. Ok, Roberto vio salir a 2 personas de un carro negro. Y en otro sentido, de encontrar algo que diga: Francisco vio salir a 3 personas de un carro negro. ¿Ahí hay una contradicción? Aparentemente sí. ¿Por qué? Porque si Roberto vio salir a 2 y Francisco vio salir a 3, ahí hay evidentemente una contradicción. Pero eso forma parte de la percepción. Pudo haber Roberto visto 2 y hay gente que pudo haber visto 3. ¿Y acaso hay gente, en algún sentido podemos dar alguna explicación? En la Biblia es posible, por ejemplo, en pasajes que son paralelos, en pasajes que son en algún sentido escritos desde otra perspectiva, se pueden presentar este tipo de cosas. Acuérdense los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Los textos neotestamentarios, los textos del Antiguo Testamento. Algunos de esos textos fueron escritos por profetas y escritores diferentes en culturas distintas. Por ejemplo, encontramos en la Biblia profetas que profetizaron en el norte de la ciudad o del país cuando era Israel, y otros profetizaron en el sur de la ciudad del país, como era Judá, Israel y Judá. Entonces algunos tendrían una perspectiva distinta, desde la perspectiva en que algunos vieron la situación sociocultural, la situación política que se podía vivir en aquella época. En ese sentido, perfectamente pudieran verse en la Biblia algunas cosas que
de repente no calzan, pero no son contradicciones, son puntos de vista distintos de una misma realidad, de una misma situación. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Cuando usted lee Mateo, Mateo dice que en su escrito, en su evangelio de Mateo, cuando está narrando la crucifixión de Cristo, Mateo dice que del costado de Cristo, cuando fue colocada una lanza, brotó de su costado sangre. Él dijo que vio sangre. Pero cuando tú lees el evangelio de Juan, en la misma descripción de la crucifixión, Juan dice que él vio que del costado de Cristo brotó agua y sangre. Fíjate, uno vio nada más sangre, el otro vio agua y sangre. En algún sentido, Mateo estaba de lejos. ¿Por qué? Porque Mateo era uno de los discípulos del Señor que, como Pedro, también salió corriendo. Juan, en cambio, no salió corriendo. ¿Por qué fue Juan el único que estuvo en el pretorio? ¿Por qué Juan fue el único que estuvo con él en el Calvario? Porque Juan era menor de edad. La ley judaica, la ley de Roma, no perseguía a los menores de edad. Por lo tanto, Juan tenía toda tranquilidad para estar allí. ¿Por qué no estaban los demás? Nada más que estaba Juan y le dijo, Juan, ahí está tu madre, ahí está, ¿cierto? Porque Juan estaba allí, no había ninguna restricción, él era menor de edad. Entonces, como Juan estaba cerca y era tanta la cercanía que él tenía de Jesús, que él pudo describir que de su costado brotó sangre, pero también agua. Entonces son dos perspectivas de una misma situación. Cuando usted lea la Biblia, tienes que darte cuenta que si algo no te cuadra es porque hay una perspectiva distinta de una situación igual. Pero eso no hace en ningún caso una contradicción. Lo que hace más bien esto es ampliar lo que en algún sentido un escritor no pudo haber visto de una manera directa y clara. ¿Está claro? Ahí hay una profundidad inclusive de lo que significa la sangre y el agua. Pero bueno, no es este el momento. Sí, en ese caso podríamos decir que Juan tendría como unos 20 años. 20 años, más o menos. Acuérdense que fue el último que se murió. Casi que la gente decía, ven acá, y este Juan no se va a morir. La gente inclusive se preocupaba. Juan se murió casi en el año 97 después de Cristo, ¿cierto? Es decir que Juan, bueno, de pronto me voy a equivocar. Y hay algunas personas que dicen, no, el pastor se equivocó porque no fue en el año 97. Bueno, ¿sabe qué? Usted va a mirar ahora el Google y entonces viene y dice, el pastor se equivocó y usted no sabía, ¿cierto? Usted fue y verificó el Google. Entonces hay gente que le gusta eso, corregir. Hay gente que tiene espíritu de liquid paper. Yo creo que aquí no hay gente con ese. Usted tiene a los 30 años, por eso Cristo comenzó su ministerio a los 30 años. Bien. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles una contradicción aparente de la Biblia. Mateo 27 del 3 al 5 dice la Biblia: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok, así dijo Mateo. Lea por ejemplo Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas en el libro de los Hechos dice así, capítulo 1 versículo 16 de Hechos: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo, que se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Algunos entonces miran acá y dicen, ahí hay una contradicción. ¿Cómo es posible que diga que aquí se ahorcó y en el otro pasaje diga que Judas se cayó y sus entrañas se abrieron? Dice la Biblia, ¿no es así? El lugar
geográfico en el que se presume murió Judas, en el lugar geográfico, es un lugar de Israel cerca de Jerusalén, donde se denomina ese lugar que aquí se llama Aceldama o campo de sangre. Es un lugar primero muy dado a los precipicios, un lugar muy dado a unos apriscos. En consecuencia, lo más probable, lo más correcto sería encontrar en estos dos pasajes una complementariedad y no una contradicción. Hay árboles que crecen en esos apriscos. Seguramente Judas se ahorcó en uno de esos y ya habiendo pasado el tiempo, llega un momento en que él se corta, se cae, y ahí es cuando se cumple lo que de manera más específica. Acuérdense que en el caso de Mateo, él no tenía ninguna intención. El propósito con el que escribió Mateo era un propósito distinto con el que escribió Lucas. Lucas escribió un evangelio y el libro de los Hechos a un hombre llamado Teófilo, con el propósito. Teófilo era un griego y Teófilo quería, en algún sentido quería demostrarle de manera cronológica, muy específica y muy directa, todo lo que sucedió, no solamente en el ministerio y vida de Cristo, sino también en lo que sucedió en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. El propósito de Lucas era ese. Mientras que y fíjate que Lucas, es importante que todos sepamos y recordemos, Lucas era médico. Por lo tanto, la descripción que él hace de ese pasaje es una descripción mucho más clara. Mateo no. Mateo tenía un solo propósito, y era mostrar a Jesucristo a los judíos como el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Ese era el propósito. Entonces, dependiendo del propósito, hay gente que puede pasar por alto algunos detalles, mientras que otros evidentemente les pueden dar un poquito más de énfasis. Quiero que esta noche he invitado a dos maestros de la iglesia que nos van a compartir. Hay tres dudas. ¿De dónde sacó Caín su esposa? Es una duda muy rápida que nuestro hermano nos va a explicar. ¿Cuántas parejas de animales entraron en el arca? Porque hay un pasaje que dice que 2 y otro pasaje que dice 7. ¿Quién mató a Saúl? ¿Lo mató una malecita o se automató? En ese caso, en esa época, automató es lo que se denomina hoy como suicidio, ¿no? Que entre otras cosas, hoy día hay mucha gente legislando respecto del suicidio, ¿no? Mucha gente diciendo, no, que se murió, y entonces los despachan para el cielo, no, ellos van para el cielo. Yo pienso, hermano, que en el tema de una persona que se suicida, usted tiene que tener muchísimo cuidado en establecer cátedra. Nunca diga que una persona que se suicidó se fue para el cielo. Usted no sabe de eso. Tampoco diga que el que se suicidó se fue para el infierno. Usted no sabe de eso. Usted no es el autor y consumador de la salvación de la gente. Yo le sugiero simplemente que usted no siente cátedra al respecto. Lo único que usted tiene que saber es que la palabra de Dios enseña que matar es un pecado. ¿Está claro? Y Dios no nos ha permitido a nosotros eso. ¿Ok? Entonces, por favor, eso téngalo presente para que en algún sentido lo pueda usted tener muy claro a la hora de estudiar. Después primero va a venir el hermano Jorge Eliezer Pardo Prieto, y después vendrá nuestra hermana Luz Jimeno de Preciado para hablarnos de ese concepto de que si Dios tienta o no tienta a las personas, porque hay un pasaje de la Biblia que Dios dice que Dios probó. La palabra probar y tentar es una misma raíz, tiene una misma raíz en el idioma bíblico. Algunos dicen que si lo tienta, Dios tentó a Abraham, mientras que en otro pasaje Santiago dice Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso lo vamos a explicar. Y llevan o no los hijos el pecado de los padres, porque en un pasaje dice que sí, en un pasaje dice que no. Y por último, ellos nos van a explicar por qué Dios ordenó la destrucción de hombres, de mujeres y niños, que es una cosa que la gente no entiende de una manera muy sencilla. Son las preguntas que inicialmente ellos nos van a responder. Después yo voy a hablarles acerca de lo que significa la adoración de imágenes, y me voy a referir a un tema que se ha dado en los últimos días un gran debate en las redes sociales, en virtud de que un amigo nuestro
muy amado por nosotros, muy querido por la iglesia cristiana, Jesús Adrián Romero terminó casi que disculpando a la iglesia católica frente a la idolatría. Eso lo voy a hacer al final, así que no se vaya, que esto va para largo y vamos a disfrutar esta noche. Díganme a eso. Hermano Jorge Pardo, vamos a recibirle con un cálido aplauso. Mire, este tema de la interpretación de la Biblia es sumamente importante. Alguna vez fui a hacer reparar un computador y el que me atendió era un ingeniero electrónico, y conocí a otro hermano, amigo mío, cristiano, y me dijo: ¿usted también es cristiano como su amigo tal? Le dije: sí. Ah, pero usted debe ser un estudioso de la Biblia. Le dije: claro. Dice: pero la Biblia se contradice. Dije: ¿cómo así? Dice: sí, porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre hermafrodita. Le dije: ¿cómo así? Dice: sí, es que ahí en Génesis capítulo 4 dice la palabra que Dios, dice, varón y hembra los creó. Eso es hermafrodita. Mire el argumento tan descabellado que este hombre tenía. Entonces, este tema es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente se atreve a afirmar que la Biblia se contradice. Sin embargo, tenemos recursos importantes para interpretar la palabra. La exégesis bíblica es una de ellas. Tenemos, por ejemplo, los comentarios bíblicos. Son libros muy puntuales de gente estudiosa que escribió. Hay un comentario bíblico muy importante que es el comentario de Matthew Henry. Es un muy buen comentario y ocasionalmente vamos a tener que consultarlos para entender un poco más la palabra. Ahora, quiero que analicemos 3 aparentes contradicciones en la palabra. La primera es: ¿de dónde sacó Caín su esposa? Todos conocemos, y la palabra nos enseña, que Adán y Eva tuvieron ¿cuántos hijos? 2 hijos. Caín y Abel. Eso es lo que nos dice la Escritura, pero dice además que Caín mató a su hermano. Ahora, 2 varones. Ahora, por causa de la muerte de Abel, la Biblia dice que Dios maldijo la vida de Caín y lo declaró prácticamente como un judío o un hombre errante y fugitivo. O sea, cuando viene esa maldición sobre Caín, la intención del Señor es que este hombre no tuviera paz por haber hecho esa maldad de matar a su hermano. Pero en Génesis 4:16 dice la Biblia que Caín salió de delante de la presencia de Dios. O sea, prácticamente Caín repudió a Dios, se olvidó de Dios y siguió en su rebeldía. Es más, dice que se estableció en un lugar, fundó una ciudad, un pueblo. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17. Génesis 4, 16 y 17 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente del Edén. Dice el versículo 17: y conoció Caín a su mujer. Cuando habla de conoció, habla de que tuvo relaciones sexuales con una mujer. Dice: la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahora, dice también en la palabra que Adán y Eva tuvieron más hijos. O sea, no fueron solo Caín y Abel. En Génesis 5, versículos 3 y 4, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
El versículo 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijas e hijos. O sea, ¿qué nos enseña eso? Que no solo fueron Caín y Abel, sino que fueron posterior a ese nacimiento, fueron varios hijos. Lo cual quiere decir que Caín tomó por mujer a una hermana de él. ¿Por qué? Porque en esa época, recordemos que hasta ahora se estaba poblando el mundo y la maldad no había avanzado como nuestros días. Es decir, se permitía que tuvieran hijos entre hermanos o entre parientes muy cercanos. Entonces, lo que nos enseña la palabra es que Caín tomó una hermana, una de sus hermanas, y formó familia y tuvo hijos con ella. Ahora, en la misma palabra, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 6, muestra ya que ha transcurrido un periodo de tiempo grande donde la población del mundo creció, pero también creció la maldad, y es cuando Dios establece que no puede haber relaciones entre familiares cercanos. En Levítico capítulo 18, versículo 6, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Entonces, tiene sentido decir que la esposa de Caín fue su hermana. Amén. Ahora, si despejamos otra duda en la palabra, otra posible contradicción, nos podemos preguntar cuántas parejas de cada animal puso Noé en el arca. 2 o 7. ¿Por qué? Porque hay dos pasajes que hablan aparentemente de lo mismo. Si leemos en Génesis capítulo 6, versículos 19 y 20, vamos a encontrar específicamente la orden que el Señor le da a Noé. Génesis 6, 19 y 20 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, o sea, macho y hembra, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Aquí observemos algo, la expresión o lo que dice la palabra, lo que nos hace entender cuando dice meterás en el arca. Es ese proceso que hizo Noé de meter todos los animales en el arca, ubicarlos en su lugar, como lo vimos en alguna otra charla de los miércoles, porque dice que el arca tenía espacios específicos. Pero en Génesis 7, versículos 2 y 3, pareciera que existe la contradicción. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Observen que en el primer texto, como decía, habla de meter, habla de introducir, habla de acomodar las especies animales, macho y hembra, dentro del arca. Pero aquí, en este texto, en el segundo texto, habla de tomar, es decir, seleccionar. Y tiene que ver en la decisión que el Señor le da del sacrificio de las aves, de los animales que tenía que sacrificar Noé en ofrenda para el Señor. En el uno habla de introducir en el arca, en el otro habla de tomar. Algunos estudiosos, calculando desde el mismo instante en que el Señor le da la orden a Noé, cuando comienza a hacer el arca y cuando introduce los animales
y él se introduce también dentro del arca hasta el día en que Noé se baja del arca después del diluvio. Algunos estudiosos dicen que transcurrió casi un año, más de 360 días. Luego eso nos hace pensar que dentro del arca los animales se reprodujeron. Y justamente dice la Biblia que cuando Noé baja del arca, después de que el arca se posó allá en el monte Ararat y la tierra comenzó a secarse, dice que pudo Noé bajar con su familia del arca y lo primero que hizo, ¿qué fue? Sacrificio, un sacrificio. Y ahí es donde se especifica lo del animal limpio y lo del animal no limpio. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Luego esa es la interpretación. En el primer texto habla de tomar, de introducir en el arca, y en el otro de seleccionar con el objeto de sacrificar en ofrenda al Señor. Amén. Ahora hay otra pregunta. Dice, ¿quién mató a Saúl? Y da dos opciones, él mismo o el amalecita. En 1 Samuel capítulo 31, versículo 3 al 5, dice que el furor del combate estaba en su máxima expresión entre Saúl y sus enemigos. Dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero. Cuando él habla del escudero, habla como del el que lo guardaba, el que le guardaba la espalda, como el protector, el que estaba ahí siempre junto a él. Le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Dice, mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. O sea, murió Saúl y murió el que lo cuidaba, su escudero. Ahora, en este texto, lo que nos muestra claramente la palabra es que Saúl efectivamente se quitó la vida, se suicidó. Tal vez en un gesto de temor el escudero, porque pensaría que le echarían la culpa, o en un acto solidario, dijo, yo también lo hago. Y él mismo hace la misma actitud de Saúl, de ponerse la espada y echarse sobre ella hasta morir, fue lo que hizo el escudero. Ahora, en 2 Samuel 1:10, mira lo que ocurrió. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza
y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y me dijo: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá al Señor. Lo que nos muestra esta parte de la palabra, esta narración, es que el Amalecita, que era miembro de los enemigos de Saúl, se inventó un cuento chino. O sea, le quiso meter el cuento a David que él lo había matado, que él le había hecho aparentemente un favor, porque suponía que David odiaba a Saúl. Y no es así. David era un hombre que amaba entrañablemente a Saúl y que era temeroso del Señor. ¿Por qué? Porque consideraba a Saúl como una autoridad puesta por Dios. Y si nosotros vamos a recordar el pasaje de la Biblia cuando Saúl con su gente persigue a David y lo hace meter en la cueva, ¿ustedes se acuerdan? David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Y qué hizo David? David le corta un pedacito del traje. Y mire, eso nomás, el cortarle un pedacito del traje, eso lo tenía guardado David en su corazón como una afrenta. Y él mismo sentía temor y sentía arrepentimiento. Entonces la actitud de David, cuando este hombre le cuenta la historia, fue rasgar las vestiduras. O sea, siente un dolor inmenso de que hubiera muerto Saúl y que hubiera muerto de esa manera. Primera de Samuel 24:5 dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, allá cuando fue en la cueva. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y lo que encontramos ahí en la palabra es que David, le afectó tanto que hubiera muerto Saúl, que él mismo pudo establecer que este hombre estaba mintiendo. Y la reacción fue bien especial. Segunda de Samuel 1:13 dice: y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. No se puede contradecir el primer texto, donde dice que David se echó sobre su espada y que también el escudero Saúl se echó sobre su espada y también el escudero. Son dos personas distintas. El amalecita y el escudero son dos personas distintas. Y el amalecita, imagínate, era de los enemigos del rey Saúl y de David. Para leer la palabra, para interpretar la palabra, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Yo a mis alumnos de la escuela siempre les digo: cuando vaya usted a leer la palabra, ore primero y pídale a Dios discernimiento,
Porque la Biblia no se puede leer literalmente como se lee una novela de Márquez o cualquier otro libro famoso. Tiene que leerse bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Pero estemos convencidos de que la Biblia no se contradice. La Biblia se prueba a sí misma. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición tan grande tenemos nosotros de tener estos temas aquí los miércoles. Créanme que mucha gente en muchas iglesias, inclusive de la ciudad, quisiera tener un tiempo como este. Así que tenemos que aprovecharlo grandemente. Bueno, si traiga un invitado, dice el pastor Elio Alexander Galvis Mora. Bueno, continuando con el tema de esta noche de las dificultades y aparentes contradicciones de la Biblia, vamos a tocar otros 3 punticos también que son aparentemente contradictorios. El primero de ellos dice: ¿Dios tienta a las personas o no las tienta? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Bueno, gloria a Dios. Unos dicen que no, algunos dicen, ay, no, es que esta prueba de esta enfermedad que Dios me mandó, entonces esta es una prueba que Dios me está mandando. Vamos a ver qué es lo que pasa. En Génesis 22:1 dice: aconteció que después de estas cosas que Dios probó a Abraham, y en algunas otras versiones en inglés, como la King James, dice que Dios tentó a Abraham. Eso está en Génesis 22:1 y vamos a ver la contraposición que está en Santiago 1:13. Dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahorita el pastor Elio nos decía que nos hablaba de la forma como fue escrita la Biblia, griego, un poquito de arameo, hebreo. Bueno, y debemos recordar que en todo el Nuevo Testamento se usa 2 palabras que en el griego tienen un significado diferente. Acerca de esto, encontré en algunas cosas que tienen que ver con pactos, que tienen que ver con leyes federales, etcétera. Pero a mí me gustó más esta enseñanza acerca de estas 2 palabras. ¿Por qué? Porque son 2 palabras que en el español probar es probar y tentar es tentar. Pero en el griego hay palabras específicas que, de acuerdo al contexto donde está todo el asunto, indican algo diferente. Por ejemplo, en Santiago, donde aparecen estas 2 palabras en el idioma griego, en que fue escrito el Nuevo Testamento, una de las palabras significa, es la palabra, bueno, paréntesis, desde ahora les voy a decir una cosa: no sé mucho griego. Este estudio lo hicimos junto con mi esposa hace algunos años, parte por parte, y cogimos todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo a mirar estas 2 palabras. Por eso las conozco. De griego me sé una palabra muy conocida por mí y por ustedes también. Amén. Esa sí me la sé. Y estas 2 también, y alguna otra por ahí. Pero entonces quiero que miremos estas 2 palabritas. La palabra peirasmos y la palabra dokimión o dokimé. Y sus conjugaciones de acuerdo al contexto donde está. Entonces, ¿en dónde vemos en Santiago? La palabra peirasmos es usada como una prueba o presión que hace que la persona fracase, que hace que la persona se frustre, que hace que las personas hagan cosas en contra de su carácter o de sus buenos principios. La palabra dokimión o dokimé es usada como una palabra o presión que se ejerce en una persona para que su carácter sea fortalecido físicamente o espiritualmente y se supere. Por ejemplo, en la vida cotidiana usamos la palabra dokimión cuando un entrenador, ¿hay algún entrenador entre nosotros por aquí? Entrenador físico. Bueno, el pastor Elio, por ejemplo, el pastor Elio se exige cuando caminaba. Yo veía en el Facebook, caminó no sé cuántos kilómetros hoy, sí, cierto.
Ah, todavía camina. Gloria a Dios, pastor. El pastor todavía camina. Y él se exige. De pronto ahora está un poquito, pero no lo pones en el Facebook, pastor, por eso pensé que no caminabas. Bueno, resulta que el entrenador coge y le presiona. ¿Para qué? Para que el entrenado saque de él lo mejor de sí. Cuando la persona coge a ese pupilo, ustedes se vieron en la película, dice no sé qué de gigantes, alguna cosa de gigantes, una película, Reto de Gigantes, donde ese entrenador cogió a ese tipo que no se las creía, el tipo dudaba de él mismo y todo lo demás, lo cogió y lo presionó y lo presionó y lo presionó de tal manera que sacó de él lo mejor y pudo hacer de un equipito, un equipazo, porque los presionó pero para sacar de ellos lo mejor. Eso tiene que ver con la palabra doquimión. Entonces, pero bueno, cuando pasa esto, gloria a Dios, la persona se alienta, sale bien y todo esto. En todos los versículos donde se usa peirasmos, o sea, lo contrario, lo que nos hace fracasar, lo que nos lleva a sacar lo peor de nosotros, ha sido traducido en la palabra tentar, y siempre con la connotación eso, que de esa palabra conlleva al mal, al pecado. Vamos a mirar la palabra en Santiago. Vamos a leerla según las dos palabras que yo les dije ahora. Peirasmos y doquimión, por ejemplo, y le cambia todo el sentido. Mire usted. Santiago 1, 2, 3 lo leeríamos así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis bajo diversas tentaciones. En esas tentaciones son peirasmos, sabiendo que la prueba, doquimión de nuestra fe, o sea, la prueba, en ese caso sería doquimión de nuestra fe, o sea, la fe es ejercer la confianza en Dios y su palabra, produce paciencia, o sea, constancia y perseverancia. Y sigue el versículo 13, cuando alguno es peirasmos, o sea, tentado, no diga que es peirasmos de parte de Dios, porque Dios no puede ser peirasmos por el mal, ni él peirasmos a nadie. ¿Les cambió un poquito el asunto? ¿Les cambió la connotación de Santiago? O sea, está hablando allí de que Dios no va a enviarnos una prueba, por ejemplo, hay este cáncer mío, porque además nos hacemos las cosas de nosotros y las enfermedades las abrazamos así, mi cáncer que yo quiero tanto. Me lo mandó Dios para que yo supiera que Él es Dios y que Él es grande. Dios no te va a probar de esa manera. Dios te va a probar para que tú saques de ti lo mejor, para que saques esa fe que tienes dentro. La fe no te va a venir del cielo, la fe la tienes ya en tu corazón. Y ella va a brotar y ella va a salir de ti según la medida de fe que Él te ha dado. Entonces, como cristianos sabemos que si es peirasmo, ¿cómo nosotros como cristianos sabemos si es peirasmo o es doquimión? Al leer la Biblia, porque al leer el contexto, bueno, ya debemos tener como cristianos una premisa: Dios es bueno, Dios es misericordioso, todo lo bueno procede de Dios. Él tiene, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, al leer el contexto, usted se va a dar cuenta si es peirasmos o si es doquimión. Listo. O sea, Dios no te va a tentar con el mal. Dios no tienta a nadie con el mal. Eso viene del maligno, pero no viene de Dios. Dios es bueno. Bueno, eso en cuanto a esa pregunta. Vamos a ver con la segunda porque el tiempo nos coge. ¿Llevan o no los hijos los pecados de los padres? Entonces, en el versículo Éxodo 25 dice así: no te inclinarás a ellas, o sea, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Algo parecido dice, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, en Deuteronomio 5:9 también dice algo parecido. En Éxodo 34 dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en contraposición está Deuteronomio 24:16, donde dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado.
En Ezequiel también dice que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, en estos dos pasajes no están en contradicción. Sencillamente, en estos dos pasajes hablan, el primero, o sea, cuando habla de que visita la maldad y todo esto, está hablando de lo que la persona es. Y en el otro versículo donde dice que cada cual morirá por su pecado, está hablando de lo que la persona hace. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay algunos cristianos, voy a poner un ejemplo que pasa en otras iglesias, porque aquí seguramente no pasa. Hay algunos cristianos, por ejemplo, que toman libros prestados. Toman los libros prestados de otras personas. ¿Eso cómo se llama? No los devuelven. ¿Cómo se llama eso? Robo. Eso es un pecado. Robar es un pecado. Y a veces los cristianos de otras iglesias que cogen los libros prestados y no los devuelven, están pecando. Pero resulta que aunque eso es un pecado, ellos no son ladrones. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ladrón, ¿de quién es el que viene a hurtar, matar y destruir? Del diablo. ¿Usted tiene la naturaleza del diablo? No tiene la naturaleza del diablo. Luego, podemos decir, los hijos sí llevan la iniquidad y la perversión de los padres, porque eso es la esencia de su naturaleza caída. Y cuando la Biblia habla esto, está hablando de una perversión, de una tendencia. Por ejemplo, si a un hombre le gusta la pornografía, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? La pornografía, ver pornografía, ese es su pecado. Y él es responsable de esto. Pero en el fondo, ¿cuál es la esencia que está por allá adentro dando vueltas? Y que cuando tú vienes a sentir, tu hijo la tiene, tu nieto la tiene y tu bisnieto la tiene, eso se llama lascivia. Y los hijos la pueden, entre comillas, heredar, porque realmente esa no sería la palabra exacta, pero la pueden heredar. ¿Cómo sabemos esto? Mira, está comprobado. Y yo sé que muchos de ustedes saben de casos de niños que son niños pequeños, pero que ya tienen en sí de pronto una herencia de ese tipo. Yo conocí el caso de un niño que era un bebé, tenía como 2 años. Y él dormía en su cuarto y la mamá en su cuarto, y cualquier día la mamá se levantó a las 4 de la mañana a ver a su hijo y no lo encontró en el cuarto. Y se asustó, lógicamente, buscó por todas partes. Lo encontró en el cuarto del computador, con el computador prendido, viendo pornografía. 2 años. Entonces, ¿quién le enseñó eso? Nadie se lo enseñó. Claro, el papá del niñito seguramente que tenía eso puesto ahí, él abrió, prendió y le gustó. Pero resulta que cuando a la mañana siguiente fue a hacer lo mismo, o sea, va a estar mirando qué era lo que pasaba, el niñito otra vez estaba en el mismo lugar y viendo lo mismo. Bueno, ya ella tuvo que desde ese momento meterlo a oración, psicólogo y todo lo demás para tratar con él. Ahora, otro ejemplo, un hombre le pega a su mujer. Los hijos no tienen que pagar cárcel, no llevan el pecado de su papá, pero sí tienen la tendencia a la ira, a maltratar a la mujer, a la amargura. Sí tienen esa tendencia. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Un cristiano en su espíritu, ustedes saben que el cristiano es un ser tripartito, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. En su espíritu, un hombre cristiano es libre de esas tendencias. Pero ¿qué pasa con su alma y con su cuerpo? Todos los días toca ir a la presencia del Señor, y en la comunión con Dios es donde uno va a ir mochando todas esas tendencias que podemos haber traído de nuestras casas, sujetando cada día nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hacen en los encuentros? Los encuentros es un comienzo. No vayan a creer que eso es la apoteosis del asunto y que ya salieron libres y no les va a dar más nunca nada. Si usted sale de ahí y no sigue todos los días sujetando su cuerpo y colocando su alma en la presencia de Dios, renovando su mente con la palabra del Señor, esas tendencias pueden llegar también hasta sus propios hijos. Y bueno, por último, ¿qué podemos concluir? No existe una contradicción legítima entre esos versículos. Lo cierto es que ambos enunciados son verdaderos. Al reconocer que existe una diferencia en pagar la culpa de los padres, o sea, el pecado personal, o sufrir las consecuencias negativas físicas, emocionales y espirituales debido a las malas decisiones y malas tendencias de los padres. O sea, las dos cosas son ciertas.
Ahora, tercera pregunta, ¿por qué Dios ordenó la destrucción de los hombres y mujeres y niños? Eso es bien sencillo. Primero que todo, tenemos que hacer una diferencia entre asesinar y matar. Parece lo mismo, pero no lo es. Cuando Dios en el decálogo, en los 10 mandamientos dijo no matarás, realmente lo que dijo fue no asesinarás. Lo que dijo fue no asesinarás. Matar es la privación, asesinato es la privación ilegal de la vida. Matar es la privación legal de la vida. Por ejemplo, nosotros podemos en defensa de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra nación, etcétera, privar de forma legal a una persona, ¿sí o no? Pero teniendo que entendido esto, específicamente en 1 de Samuel, donde dice que yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, acaba con él. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y a uno los de pecho, a las vacas, a los bueyes, a las ovejas, al perro, al gato y a todo el mundo, mátalos. Le dijo Dios. Entonces la gente dice, ay Dios mío, ¿esto qué es? Dios mató, Dios hizo, nada que ver. Dios tuvo motivos más que suficientes para ordenar esto en contra de los amalecitas, quienes por mucho tiempo fueron enemigos de Israel. Uno de los motivos fue que los amalecitas eran descendientes de Amalek. Amalek significa saqueador. Él era hijo de Elifaz, nieto de Esaú. Eran un pueblo malvado y guerrero. Fueron los primeros en oponerse a Israel después de ser liberados de Egipto. Como descendientes de Esaú, posiblemente estaban conscientes de la bendición y de la promesa que le había dado Dios a Jacob. Pero en vez de honrar a Dios, ellos decidieron irse en contra de Dios e irse en contra de su pueblo. Y eran particularmente cobardes. Por allá en otro pasaje dice que los amalecitas deliberadamente, o sea, el pueblo de Israel iba por el desierto. ¿Y sabes qué hacían ellos? O sea, el pueblo de Israel, cuando uno va caminando atrás, iban poniendo a los más débiles, a los ancianos, a los niños, para que fueran con calmita, ¿no? Porque ellos no podían ni como los hombres que tenían toda la fuerza y todo lo demás. Resulta que los amalecitas se iban por la parte de atrás del pueblo de Israel y mataban. ¿A quién mataban? A los más débiles, eran unos cobardes. Hombres, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, eran los que primero mataban. Entonces, Dios no se iba a quedar con eso. Sin embargo, mira, Dios es tan grande y tan misericordioso que ¿sabe cuándo fue esa sentencia? 400 años después fue que vino a decir Dios que hicieran esto. Ahora, otra de las razones por las cuales Dios decía, exterminan a todo el mundo, es que Dios no quería que su pueblo Israel se copiara e hiciera todas las cosas malas que esos pueblos hacían. O sea, Dios quería un pueblo santo, un pueblo limpio. Y el pueblo de Israel, si se juntaba con estas personas, iban terminando a hacer lo mismo. Entonces, Dios no quería que su pueblo aprendiera eso. Aquí podemos tomar un ejemplo, nos lo dice 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces cuando uno está muy joven, por lo menos a mí me pasaba, cuando yo tenía 15, ahora que tengo 16 lo entiendo mejor, podemos entender por qué las mamás de uno le decían, no andes con fulano, no andes con sultano. ¿Por qué no los diría? Ahora nosotros somos papás, hijo eres, en padre te convertirás. Ahora que eres padre te das cuenta por qué te lo decía tu papá o tu mamá. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces Dios no quería, ese fue otro de las razones por la cual Dios ordenó la destrucción. Y bueno, y finalmente una de las razones es que el Señor en el Antiguo Testamento ordenó la muerte, era para asegurarse que la futura línea mesiánica de donde vendría Jesucristo permaneciera protegida. Satanás es el gran enemigo de Dios, siempre ha intentado destruir al pueblo de Dios, todavía lo quiere hacer. Desde el Edén, imagínense, hasta los días de hoy él quiere hacer eso. Pasó el diluvio, trató de destruir a Israel con ejércitos enemigos y todo eso. Pero Dios no quería eso porque Él estaba preservando que Jesús viniera bien y viniera de esa línea genealógica. Un ejemplo, los que se vieron la película de Esther se dieron cuenta. Un ejemplo del intento de Satanás de impedir que siguiera la línea mesiánica lo podemos ver en el libro de Esther,
donde a causa de la desobediencia de Saúl, aquella desobediencia donde le dijeron mata a todo el mundo y él no los mató y dejó a algunas personas vivas, de ahí vino un nuevo intento por parte de una malecita de cometer un genocidio contra Israel. En el libro de Esther se registra que un hombre llamado Amán, ¿lo han escuchado hablar de ellos? Sí, bueno, ese tipo era descendiente de Amalek. Trató de asesinar a todos los judíos residentes en la tierra de Persia, pero finalmente fue detenido por la misma reina Esther. Estos son otro ejemplo de la acusación en contra. Esto que hemos hablado, estos 3 puntos son otros ejemplos que nos dicen que la Biblia no falla, porque la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:25, permanece para siempre. Ahora, ¿a qué nos debe llevar todos estos temas que estudiamos aquí? ¿A qué nos tienen que llevar? A no conformarnos. Hay 5 vías de alimentación: oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Meditar no es, eso no es meditar. Meditar es murmurar la palabra del Señor, murmurar la palabra del Señor día a día. Pero yo quiero hacer énfasis en estudiar. No se vayan a creer que es que ay Dios mío, la hermana Luz es la súper. No, cuando yo era muy niña aún en el Señor, comencé a estudiar la palabra. Usted también lo puede hacer. Ahorita decía el pastor, concordancia bíblica, eso es facilito. Mira, la concordancia te lleva a muchos lugares. Entonces, hay las concordancias, los diccionarios, muchas cosas que nos permiten profundizar más en la palabra del Señor. Entonces le damos la gloria al Señor. Yo quiero que leamos esta parte con el concepto de si se pueden o no se pueden hacer imágenes. Quiero que miremos esto. En la Biblia hay 3 pasajes, de muchos pasajes que hay. Éxodo 20, ya lo citó la hermana Luz Jimeno de Preciado. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Levítico 26:1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 8 dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En Deuteronomio capítulo 27 versículo 15 dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Y todo el pueblo responderá amén. Ahí encontramos, bueno, estos son ordenanzas expresas de Dios que prohibía que el pueblo de Israel y que la humanidad entera hiciera imágenes, porque era un pecado natural del género humano, la idolatría después de la caída. Pero en el capítulo 25 versículo 18 dice la Biblia: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. O sea, Dios le dijo en un sentido al pueblo de Israel que no hiciera imágenes, pero aquí dice la Biblia que Dios le dijo que hiciera imágenes de los querubines. En el capítulo 37 de Éxodo, versículo 7, dice en el versículo 7 y 8: hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Ahí encontramos, sin olvidar lo que dice la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 21, cuando Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, colócala sobre una asta, para que todo aquel que mirare la serpiente y fuere mordido y mirare la serpiente, entonces vivirá. Primero que todo, debemos tener algo bien claro, y es que desde todo punto de vista y a lo largo de todas las escrituras, Dios fue en contra de la idolatría. Nadie puede hacer imágenes, nadie debe hacer imágenes, y muchísimo menos postrarse ante ellas
honrarlas, adorarlas o venerarlas, cualquiera que fuere la razón. ¿Por qué? Porque esto atenta contra la santidad de Dios y hace que el hombre entre en un estado de corrupción espiritual o de adulterio espiritual, que también nosotros debemos tenerlo presente. Nadie puede hacerlo. Ahora, cuando miramos estos dos textos o estas dos posiciones distintas de la Biblia, la gente podría decir, de hecho, nuestros hermanos católicos, nuestros amigos católicos dicen que Dios lo permite y sacan estos pasajes de la Biblia justamente para decir que esto así sucede. Cuando tú lees, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, que para ellos es más valioso y más importante que aún la misma Biblia, porque yo he escuchado literalmente y he oído a sacerdotes de la Iglesia Católica que dicen que la Biblia es un libro fabulesco, que la Biblia tiene muchas alegorías, que la Biblia no se debe interpretar de manera literal o de manera teológica, sino que la Biblia simplemente es un libro de historia. Ellos rigen su doctrina, ellos rigen su cultura, ellos rigen su culto, no en lo que dice la Biblia, porque desde todo punto de vista, tú y yo sabemos, y tú y yo fuimos católicos, que cuando llegamos a Cristo y comenzamos a leer la Biblia, nos dimos cuenta tantísimas cosas que antes practicábamos, que cuando leemos la Biblia encontramos que están completamente contrarias. Así que es claro que para la Iglesia Católica la Biblia no es el bastión de fe, doctrina y conducta, mas ellos sí tienen algo que rige su fe, doctrina y conducta, y es exactamente el catecismo. Y leyendo el catecismo, encontramos en el versículo, bueno, yo no sé cómo se diga esto, digamos en el numeral 1159, 1160, 1161, que usted lo puede buscar por internet, en Google, en lo que fuere, cuáles son estos numerales. Ellos allí precisa y expresamente ordenan que en todos los lugares de todas las iglesias, de todos los templos, se exhiban imágenes que ellos denominan a esto la iconografía o la cultura iconoclasta. Dicen así: la imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes. Luego dice: la iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el mensaje evangélico de la Sagrada Escritura. Transmite mediante que para ellos la iconografía cristiana, dice, transcribe mediante imágenes lo que las Sagradas Escrituras transmiten mediante palabras. Imagen y palabra se esclarecen mutuamente. Más adelante dice, yo no sé cómo lo llaman aquí, 1161, todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos significan en efecto a Cristo, que es glorificado en ellos. Manifiestan las imágenes la nube de testigos de la cual habla Hebreos capítulo 12, que continúan participando de la salvación del mundo, y a los que estamos unidos sobre toda la celebración sacramental. A través de los íconos es el hombre a imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, quien se revela a nuestra fe, e incluso los ángeles recapitulados también en Cristo. Más adelante dice: la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos. Del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. La contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios, el cántico de himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración para el misterio celebrado, se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida de los fieles. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, definimos en toda exactitud y cuidado
que las venerables y santas imágenes, como también las imágenes de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los santos sagrados, en los vasos sagrados y en los ornamentos, en las paredes y en los cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como también las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Ahora, permítame decirle una cosa, es completamente claro que la naturaleza del hombre es una naturaleza corrupta. El ser humano por naturaleza tiende a idolatrar, y no solamente las imágenes. El ser humano tiende a idolatrar todo aquello y a colocar ídolos. Por eso el primer mandamiento del mosaico o del decálogo es que nosotros no podemos tener dioses ajenos delante de Dios. Y la gente termina adorando a dioses ajenos. La gente termina adorando cualquier cosa, el carro. La gente termina adorando la casa, termina adorando su belleza. La gente termina adorando su carro, termina idolatrando a su hijo, a su esposo, a su papá, a su mamá. El género humano tiende a eso. Ahora, ¿cuánto más si la gente lee algo como este en el catecismo? Termina la gente dándole a las imágenes un valor, le termina entregando a las imágenes una connotación espiritual que evidentemente no tiene, porque inclusive, permítame decirle, no, que es que la imagen lloró, que la imagen se le creció el pelo, que la imagen le salió sangre. Permítame decirle, eso exactamente viene de las mismas tinieblas. Que apareció la imagen de la Virgen allá en la agüita que salía de allá, o en la taza de chocolate. Sabe que eso precisamente viene del mismísimo diablo, porque si usted quiere leerlo, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis dice la Biblia que el falso profeta un día hará que una imagen hable. Una imagen hable. Y de esa manera el género humano terminará completamente rendido a eso. La Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Juan: Dios es espíritu, dice la Biblia, y los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Punto. Que es que yo la cargo, yo la llevo conmigo para acordarme. Permítame decirle algo. Que es que yo tengo la imagen y entonces yo me acuerdo cuando la veo. Pero oiga, si usted tiene a su esposa al lado y usted va a besar la foto de su esposa, va a decir: momentico, permítame decirle, aquí estoy yo de cuerpo presente, dame el besito a mí. Usted no puede, ¿cierto que sí? De la misma manera, nosotros tenemos comunión directa con el Padre, sin tener en cuenta el hecho de que la gente le reza más a María, le reza más a los santos, que inclusive, ¿acaso cuando usted hacía el rosario, cuántas veces le decía 10 Padre Nuestros y una Ave María? ¿Así era? No, era 10 Ave Marías y un Padre Nuestro, porque la gente le daba mayor preponderancia a eso. De manera que, hermanos, en la Biblia no hay contradicción. ¿Y por qué el Señor ordenó que se hicieran esto? Permítame decirle, dentro del tabernáculo y posteriormente en el templo, Dios ordenó este tipo de imágenes, pero permítame, en este sentido, ninguna de esas imágenes estaba hecha a semejanza de ningún ser creado. Su diseño era un diseño exclusivamente simbólico. Era absolutamente simbólico. Lo que Dios ordenó en el tabernáculo, lo que Dios ordenó en el templo, tenía como único propósito dar una simbología que se cumplió. Cuando nosotros miramos la ley ceremonial del pueblo hebreo, esa ley ceremonial ya no tiene validez, ya no tiene vigencia. ¿Por qué? Por una sola razón: todo aquello que el Señor colocó en el tabernáculo, desde todo punto de vista, desde los materiales, desde la calidad de los materiales, desde lo que se hacía, todo eso tenía un propósito, y era mostrar la obra de Cristo, la obra de la cruz. Una vez cumplida la obra de la cruz,
inmediatamente todo tipo de simbología se acabó. La iglesia no tiene que tener ninguna simbología distinta al sacrificio verdadero, real y evidente, contundente y consumado de Cristo en la cruz del Calvario. Amén.